Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy continuamos con la serie basada en el libro de las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Hoy vuelve Donald Olmos, del Ministerio en Defensa de la Fe, para presentarnos la conclusión de la quinta guerra, la guerra en los cielos. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. Bueno, seguimos entonces con un tema que es bastante importante de conocer, que es la personalidad de Satanás. Vimos su origen y tengo entendido que hoy vas a hablar de la libertad que tiene Satanás, ¿verdad? Hola Graciela, es un gusto estar de regreso y esperamos que estos temas están creando mucho interés dentro del corazón de las personas que están escuchando y queremos ver que las personas nos escriban en la sección de comentarios de tu canal y nos digan cómo estos programas están sirviendo para que aquellos de ustedes que se están interesando más. Y como decíamos, este es un tema al que quizás muchos no les gusta meterse. Esto cae dentro del área de la teología sistemática que se llama la satanología o el estudio de Satanás, pero por supuesto, al ser un tema que está dentro de la palabra de Dios, es un tema que debemos estudiar y mucho más por aquello que dice la palabra del Señor, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque así vamos a estar preparados a conocer sus artimañas y la forma en que él opera. Así que vamos a continuar, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Y en cuanto a lo que es la libertad de Satanás, él vaga por esta tierra como león rugiente buscando a quien devorar. Esto está en 1 Pedro 5:8. Esto no significa que él sea libre de hacer lo que le plazca. Está atado. Él puede ser el príncipe de este mundo, pero opera bajo la autoridad del rey del universo. Este importante punto se ilustra en la historia de Job. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poder tentar a Job, e incluso cuando se le concedió el permiso, se impusieron ciertas limitaciones a lo que él podía hacer. Pueden leer esto en Job capítulo 1 del versículo 7 al 12. Esta historia ilustra otro punto. Él actualmente tiene acceso al trono de Dios y, de acuerdo con Apocalipsis 12:10, usa ese acceso para acusar a los creyentes día y noche. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis. Agustín enseñaba que desde la cruz Satanás fue atado y que básicamente ahora en la dispensación de la iglesia estamos viviendo bajo el milenio. Pero ya como mencionó bien aquí el doctor Reagan en 1 Pedro 5:8, él anda como león rugiente, el enemigo buscando a quien devorar. Entonces, me gusta esto que también lo dice el doctor Reagan en algunos de sus artículos, y él dice, bueno, si es verdad que a Satanás lo ataron desde la cruz, pues le dejaron una cadena bastante larga, porque siempre anda ahí por mis tobillos, mordisqueándome el tobillo. Entonces, por supuesto, es una declaración antibíblica. Aquí lo podemos ver como claramente lo enseña la palabra del Señor. Y es un enemigo que hay que temer, ¿verdad? Y el libro de Judas habla acerca de esto y hay muchos errores acerca de la persona y el carácter de este enemigo, cómo se debe hacer guerra también. Hay muchos errores, principalmente en los círculos neopentecostales. En la página web hay toda una sección dedicada a esta área de la teología sistemática, que es la satanología, y justamente está esa etiqueta en el sitio web y luego allí en la descripción de este programa vamos a dejar el enlace para que aquellos de ustedes que estén interesados en conocer más a fondo sobre este tema pues puedan investigar. Entonces no es cierto que desde la cruz Satanás esté atado, por supuesto que no es cierto de que ya
estemos en el milenio. Y como les decía, son las personas que se adhieren a un punto de vista escatológico reformado acerca de los tiempos del fin, que creen estas cosas que no tienen respaldo bíblico. Ahora, con respecto al destino profetizado de Satanás, el doctor Reagan dice lo siguiente: este fue profetizado en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. En Génesis 3:15 se nos dice que Dios pronunció una maldición sobre Satanás cuando dijo: pondré enemistad entre tú, que es Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, lo herirás a la simiente de la mujer en el talón. Esta es una profecía notable dada en los albores de la historia. Es la primera profecía mesiánica en la Biblia. Lo que Dios está diciendo aquí es que el Mesías nacerá de la simiente de la mujer, una virgen. Sufrirá una herida de Satanás en su talón, pero luego infligirá una herida en la cabeza de Satanás. La herida en el talón es simbólica de un ataque no letal. Esta profecía se cumplió en la resurrección de Jesús de entre los muertos. La herida en la cabeza es simbólica de un golpe letal y se cumplirá cuando Jesús regrese y arroje a Satanás al lago de fuego. Tal como dice aquí el doctor Reagan, hago un breve paréntesis, esta de Génesis 3:15 en latín se conoce como Protum Evangelium o el primer evangelio, y anuncia la llegada de nuestro pariente redentor. Y acá básicamente se nos está diciendo que Dios iba a tomar forma humana para que Él pudiera redimirnos. Y esta es la primera de 109 profecías mesiánicas que Jesús cumplió en su primera venida. Y un dato que nos ayuda mucho a comprender las profecías de la segunda venida es que de la misma forma que se cumplieron todas esas 109 profecías diferentes que Jesús cumplió en su primera venida, de esa misma manera se cumplirán todas y cada una de las profecías concernientes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hablábamos en el programa anterior y donde estábamos mencionando el aspecto de la burla y de toda la simbología satánica que mostró la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, vamos a hablar ahora acerca de el hombre especial de Satanás. A medida que las señales de los tiempos del fin continúan multiplicándose, Satanás debe estar mordiéndose las uñas porque conoce la profecía bíblica. Esto lo dice Apocalipsis 12:12. Y se da cuenta de que se acerca rápidamente el momento en que podrá manifestarse físicamente como el Dios de este mundo. Él va a hacer esto a través de un hombre que ungirá y luego poseerá como su Mesías, Daniel 8:24. La Biblia llama a este hombre el anticristo, primera de Juan 2:22, y sus características serán las mismas que las de Satanás. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, se le conoce como el hijo de destrucción. Utilizando el poder de Satanás, Apocalipsis 13:2, el anticristo conquistará toda la tierra, Apocalipsis 13:7. Y mientras el anticristo está consolidando su imperio mundial, Satanás intentará por última vez apoderarse del trono de Dios en el cielo. Esto dará como resultado una guerra celestial a la mitad de la tribulación entre los ejércitos de Satanás y el arcángel Miguel. Ahora vamos a ver lo que el doctor David Reagan dice con respecto a esta importante figura de la Biblia, que lo podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el arcángel Miguel. Comparado con Satanás, sabemos muy poco acerca de Miguel. Muchos creen que él es uno de los 3 arcángeles. Los otros 2 son Satanás y Gabriel. Pero Miguel es el único que la Biblia identifica por su nombre como un arcángel, Judas 1:9. Sin embargo, el libro de Daniel indica que puede haber otros arcángeles cuando dice que Miguel es uno de los principales príncipes, obviamente implicando que hay otros ángeles de su tipo. Pueden leer esto en Daniel 10:13. El título arcángel significa ángel principal. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Miguel es mencionado solo 5 veces en las Escrituras, 3 veces en Daniel
que están en el capítulo 10, versículos 13, 21 y el capítulo 12 y el versículo 1. Una vez en Judas, 1:9, y una vez en Apocalipsis, 12:7. Su primera mención es cuando un ángel se le apareció a Daniel en respuesta a la gran oración de arrepentimiento de Daniel en nombre de su nación. Daniel 9, desde el versículo 4 al 19. El ángel no era Miguel. La mención de Miguel vino cuando el ángel explicó por qué le había tomado tanto tiempo llegar con la respuesta de Dios a la oración de Daniel. El ángel dijo que había sido retrasado por el príncipe del reino de Persia, que lo había resistido durante 21 días. El contexto deja claro que el príncipe de Persia era un ángel demoníaco asignado para supervisar esa nación. El ángel mensajero fue liberado solo cuando Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. La segunda referencia a Miguel se encuentra en Daniel 10:21, donde un ángel mensajero le dice a Daniel: ninguno hay que me apoye contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Las fuerzas son una referencia a los ángeles demoníacos. La tercera y última referencia de Daniel a Miguel se encuentra en su último capítulo, donde profetiza que en los tiempos del fin, Israel experimentará su mayor tiempo de angustia, Daniel 12:1, pero le asegura al pueblo judío que serán sostenidos por Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, Daniel 12:1. En este pasaje significativo, Miguel es claramente retratado como el protector especial de Israel. No volvemos a oír hablar de Miguel hasta el final del Nuevo Testamento, donde se nos dice en el libro de Judas que cuando Moisés murió, Miguel disputó con Satanás sobre la disposición del cuerpo de Moisés. Satanás probablemente quería preservar el cuerpo para que se convirtiera en un ídolo para los judíos. Miguel fue enviado para asegurarse de que esto no sucediera. En el proceso se nos dice algo extraño. Se afirma que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, es decir, Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Parece que Miguel recordó el alto estado de la creación original de Lucifer y se dio cuenta de que no tenía la autoridad en sí mismo para desafiar a Satanás. Entonces Miguel apeló a la autoridad de Dios en lugar de la suya. La quinta y última referencia específica a Miguel en las Escrituras ocurre en Apocalipsis 12:7, donde el apóstol Juan menciona que habrá una guerra en los cielos a la mitad de la tribulación entre los ejércitos de Satanás y Miguel. De estas referencias podemos inferir que Miguel es el comandante en jefe de los ejércitos angélicos de Dios y que tiene la responsabilidad especial de ser el guardián del pueblo judío. Hasta aquí lo que dice el Dr. Reagan sobre este importante personaje. Yo les quiero decir de que lo que está viviendo Israel en este momento, y principalmente algo que ocurrió desde el 7 de octubre y que ya Graciela y yo hemos hablado a fondo en programas anteriores, vayan y busquen el archivo en el canal de YouTube de Graciela y yo puedo concluir de que está muy ocupado, de que el Arcángel Miguel está muy ocupado en este momento con lo que se está librando en los cielos, en el mundo espiritual sobre el Medio Oriente, y que también las tropas que están bajo su dominio, bajo su autoridad más bien, están en altos niveles de alerta por todo lo que está pasando contra la nación de Israel, y dado que él es el guardián del pueblo judío, lo que está pasando desde hace ya varios meses en Medio Oriente, como dice el Salmo 83, los enemigos que rodean a la nación y que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, pues van a recibir lo que contiene la cláusula de Génesis 12:3 del pacto abrahámico. Es un pacto que aún está vigente, es un pacto sempiterno y van a recibir las cláusulas de maldición por maldición. Y en este sentido es lamentable que muchas personas, muchos líderes dentro de la iglesia evangélica han tomado la postura de apoyar a los enemigos de la nación de Israel, del pueblo escogido de Dios, y están apoyando a grupos terroristas que claramente expresan su deseo de acabar con la nación y llevar a cabo un genocidio. Me llamó mucho la atención lo que dice del arcángel Miguel cuando no se atreve a reprender a Satanás,
sino que llama a la autoridad de Dios para reprenderlo. Nunca lo había visto de esa forma. Yo asumí que lo hacía en respeto a Dios, de no tomar la autoridad, pero nunca pensé que él estaba dándose cuenta de que tal vez, como Satanás había sido tan especial, que no se atrevía a hacerlo. Eso me pareció muy interesante. Sí, es algo que efectivamente es un dato muy, muy interesante que nos hace pensar y también como que de cierta forma nos hace retroceder, al menos mentalmente, de que Miguel lo conoció cuando él era el querubín protector, que al doctor Fruchtenbaum, en uno de sus artículos sobre satanología, leí de que él dice, esto no lo dice aquí el doctor Reagan en su libro, pero el doctor Arnold Fruchtenbaum de Ministerio Sariel dice que lo que hacía en ese momento en la sala del trono, Satanás, al ser uno de los seres que tenía una de las posiciones más elevadas, una de las posiciones de más alto rango, que él extendía sus alas sobre el trono de Dios. Entonces, imagínate, diríamos privilegio que tenía. Entonces Miguel, obviamente, cuando pasa esto de que nos describe Judas, que es un medio hermano de Jesús, y entonces él recuerda probablemente, como está diciendo el doctor Rían, esos tiempos donde se encontraban en el trono de Dios y Miguel lo miraba haciendo esta función a Lucifer, que era cubriendo el trono de Dios. De ahí que una de las frases que aparece en Ezequiel diga, tú que eras el querubín protector, es justamente porque estaba extendiendo sus alas sobre el trono de Dios y muy probablemente sobre la persona de Jesús en su forma preencarnada. Uh-huh. El extender las alas sobre el trono es equivalente a los querubines que están en el arca del pacto, que ellos tienen las alas extendidas, por eso se asume que Satanás, cuando era Lucifer, extendía sus alas sobre el trono de Dios. Podría ser. Yo voy a buscar ese estudio del doctor Fruchtenbaum que es sobre satanología. Lamentablemente no está en idioma español, pero yo creo que podemos dejar ahí en la descripción el enlace donde aquellos que estén interesados en descargarlo pues vayan y busquen este artículo profundo que escribe el doctor Arnold G. Fruchtenbaum del Ministerio Ariel. Ahora vamos a continuar con lo que escribe el doctor Reagan en su libro y vamos ahora con lo que se conoce como la esperanza bienaventurada. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Hay otra referencia bíblica a Miguel, aunque su nombre no se menciona. Se puede encontrar en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, en el pasaje que describe el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 16, que habla de la aparición de Jesús en los cielos por su iglesia, el versículo dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este versículo debe estar hablando de Miguel, porque usa el artículo definitivo de él para referirse al arcángel que hace el pronunciamiento. Y como señalé anteriormente, Miguel es el único ángel que se identifica específicamente en las Escrituras como un arcángel. Veamos ahora la guerra celestial. Ahora que hemos considerado en detalle a los dos protagonistas de la guerra celestial sobrenatural de los tiempos del fin, estamos listos para enfocarnos en la guerra misma. La guerra se describe en el libro de Apocalipsis ocurriendo cerca de la mitad de la tribulación, Apocalipsis 12 del versículo 7 al 10. En cuanto a su momento específico, creo que sucederá poco antes de la mitad exacta de la tribulación, cuando el anticristo vaya a Jerusalén para dedicar el nuevo templo judío y proceda a declararse Dios. La razón principal por la que creo esto es porque se nos dice que uno de los resultados de esta guerra es que Satanás será arrojado a la tierra, momento en el cual poseerá al anticristo y lo motivará a dejar de lado su pacto con Israel y declararse a sí mismo como Dios. Daniel 8:24, Daniel 11:36 y segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. En cuanto a la guerra misma, todo lo que se nos dice es que los ejércitos de Satanás serán derrotados por los ejércitos de Miguel. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. La principal consecuencia de esta derrota es que Satanás será confinado a la tierra y expulsado del cielo. Apocalipsis 12, versículos 9 y 10. Sabemos por el libro de Job que Satanás actualmente tiene acceso al trono de Dios en el cielo, donde sirve como acusador de aquellos en la tierra que han puesto su fe en el Señor. Job 1, del versículo 6 al 12.
Esta verdad se subraya en Apocalipsis 12:10, donde dice que Satanás acusa a los hermanos ante Dios día y noche. Satanás llega a la tierra con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Esta declaración indica que él conoce muy bien la profecía bíblica y entiende las señales del tiempo que indican que sus días están contados. Sin embargo, en su increíble autoengaño, obviamente no cree en la veracidad de la palabra profética de Dios, porque continúa luchando contra Dios, creyendo que de alguna manera triunfará y tomará el trono de Dios. Hablemos ahora acerca de su persistencia. Puede ser el gran engañador, pero él mismo es la persona más engañada del universo. No hay engaño más grande que el autoengaño, y él se ha convencido a sí mismo de que finalmente puede triunfar, pero está condenado. No importa lo que le arroje a Dios, será arrojado de nuevo a su cara y se convertirá para la gloria de Jesús. Consideremos la cruz. Satanás manipuló el asesinato del Hijo de Dios. Pensó que había logrado su mayor victoria, pero a través del poder de la resurrección, Dios convirtió el acto más cobarde de la historia en el evento más glorioso de la historia. Satanás tiene que ser la criatura más frustrada de toda la creación de Dios. No es de extrañar que el Salmo 2 nos diga que mientras Satanás conspira contra Dios y su ungido, el Creador se sienta en el cielo y se ríe. Salmos 2:4. Su risa no está motivada por una falta de preocupación. Se ríe porque tiene la sabiduría y el poder para orquestar toda la maldad de Satanás para el triunfo de su Hijo. Consideremos las palabras de Isaías 46, del versículo 9 al 11. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Satanás trató de destruir al pueblo judío en el Holocausto y resultó en el establecimiento del Estado de Israel. Intentará lograr este genocidio nuevamente en la sexta guerra de los tiempos del fin. Una guerra dirigida a aniquilar a los judíos de la faz de la tierra. Y concluye el Dr. Reagan con estas palabras. Pero una vez más, como veremos en los próximos capítulos, su esfuerzo finalmente resultará en la gloriosa salvación de un gran remanente de los judíos. Y aquí hay una cita del reconocido autor Joel Rosenberg que dice, Dios no nos ha dado la profecía bíblica para asustarnos, sino para prepararnos. Hasta aquí lo que dice el doctor David Reagan acerca de esta guerra celestial. Muy interesante. La verdad es que esto está fascinante de ver cómo se va a desarrollar todo y me llamó la atención, algo que no me acordaba, que esa guerra se da en la mitad de la tribulación, porque entonces cuando lo echan a Satanás del cielo, que ya no tiene acceso, ahí es cuando él va a la playa y ve salir a la bestia, y ahí es donde se pone todo aún mucho peor de cómo estaba hasta ese momento, ¿no? De esos 3 años y medio. Así Muy es, interesante. por eso es que a esta segunda mitad de la tribulación Jesús se refiere a ella en su último discurso, en el discurso del Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 como la gran tribulación, como la mega eclipsis. Y también es en esta segunda parte cuando ya tenemos básicamente a un anticristo Nephilim, y es un tema que vamos a tener que abordar también en un programa futuro. Es cuando este anticristo híbrido va a aliarse también con un personaje nefasto como es el falso profeta. El falso profeta no ha estado operando durante la mitad de la tribulación y este dúo dinámico diabólico pues ponen en marcha la tecnología de la marca de la bestia, una tecnología que también va a alterar el ADN humano y básicamente va a convertir a los seres humanos que se pongan la marca en mutantes, en una especie de zombies, y realmente es un horror sin precedentes lo que va a vivir la humanidad durante estos últimos 7 años. Ya como explicábamos en un programa anterior, ya cuando se alcance el punto medio de la tribulación, es muy probablemente que la mitad de la población del mundo habrá muerto durante estos primeros 3 años y medio. Así que,
Como dice la palabra del Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, recibe por la fe el regalo gratuito que la sangre derramada de Jesús en la cruz compró por nosotros, para que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia podamos ser librados de la ira venidera y podamos escapar juntos de los horrores de la tribulación. En el siguiente programa vamos a estar hablando acerca de la guerra contra el pueblo judío que va a llevar a cabo este anticristo Nephilim, y esperamos que estos programas estén siendo de mucha bendición para todos. Es importante recordar que, como dice Joel Rosenberg, que esto que estamos viendo, que es cómo se desarrolla el final de la historia, ¿no?, de la humanidad, no es para asustarnos, sino que es para prepararnos. Y debemos recordar que la palabra dice que nosotros como iglesia no estamos destinados a la ira de Dios. Jesús pasó por todo lo que pasó para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa ira. Dios derramó la ira de Él en el momento de la cruz, cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Entonces es algo que no nos tiene que dar miedo, pero sí nos tiene que animar a hablarle a otras personas para que no se queden, porque estos 7 años, la palabra dice que nunca en la historia ha habido un tiempo así como el que va a haber en la tribulación. Así que bueno, muchas gracias, Donald, y seguimos en la próxima. Gracias, y aquellos de nosotros que ya conocemos lo que ya Dios nos ha revelado acerca del futuro, pues con mucha mayor razón debemos estar anunciando las buenas noticias de salvación, y una de esos beneficios es, como tú bien decías, es que vamos a ser librados de la ira venidera, de la ira escatológica de Dios, y vamos a escapar de los horrores de la tribulación por medio de una traslación dimensional que Dios va a hacer en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Gracias por este tiempo que me has concedido una vez más en tu programa. Con mucho gusto, y Maranata. Maranata, el Señor viene. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.